Sor Clara esperaba un autobús a altas horas de la noche con una cesta de panes recién horneados. Pensó que sería solo una entrega más para los niños del orfanato, ubicado al borde de la carretera solitaria, donde la niebla se aferraba a los pinos viejos como un velo fantasmal. Pero al ver las luces del vehículo acercarse, una voz áspera y urgente susurró a su oído: «No suba a ese autobús». Esto cambiaría la vida de Sor Clara para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado si un extraño podría sostener en sus manos tu destino, tu propia existencia, y con una sola frase, reescribir tu mañana? Parece un guión de película, pero sucedió de verdad en un cruce olvidado de los Andes en el año 1978. Y lo que Sor Clara encontró no era un mero consejo. Era el eco de una salvación épica, una intervención que desafiaría toda lógica. Por favor, antes de continuar con este relato que te erizará la piel, te pido un pequeño favor. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que tocan el alma y nos recuerdan la magia oculta en lo cotidiano. No dejes de interactuar. Tu comentario es muy valioso para nosotros. Ahora, volvamos a la misteriosa noche de Sor Clara y el autobús del destino. Sor Clara llevaba más de 20 años sirviendo en el pequeño convento de las Hermanas de la Caridad, encaramado en una ladera olvidada, a kilómetros de la civilización más cercana. Su vida era una sinfonía de rutinas. El alba la encontraba en oración, el día entre tareas de la huerta, la cocina y la enseñanza a los pocos niños del orfanato adyacente, y la noche la envolvía en un silencio solo roto por el viento andino. Aquella tarde, sin embargo, el destino tejería una nota discordante en su melodía cotidiana. Había horneado una tanda especial de panes para los pequeños del orfanato en el pueblo vecino, cuya despensa se encontraba casi vacía. La única forma de llegar era el autobús que pasaba por la carretera principal a las 10 de la noche. Un servicio irregular, casi fantasma, que a menudo dejaba esperando a sus pocos pasajeros bajo la fría luna. Sor Clara, con su hábito oscuro y su cesta tejida, se apostó en el cruce de caminos donde apenas una farola parpadeaba, enviando destellos moribundos sobre la tierra seca. La noche era densa, el aire cortante, y el único sonido era el zumbido lejano de los grillos y el ocasional ladrido de un perro en la distancia. Su corazón, aunque acostumbrado a la soledad y al estoicismo, albergaba una ligera punzada de inquietud, una sensación indefinible que no lograba ubicar. No era miedo, sino más bien una anticipación silenciosa, como si el propio tiempo se hubiera ralentizado, conteniendo el aliento. Mientras esperaba, el frío comenzó a calar en sus huesos, y se ajustó el chal sobre los hombros, agradeciendo el calor residual de los panes que llevaba consigo. El aroma a trigo y levadura le trajo un consuelo fugaz. Se preguntó si los niños estarían ya durmiendo, soñando con el pan que ella les llevaba, o si, como solía pasar, aún estarían despiertos, esperando con esa esperanza ingenua que solo los más pequeños poseen. La oscuridad se sentía más profunda esa noche, casi opresiva, como un manto pesado que cubría el mundo entero. Las estrellas, habitualmente brillantes en el cielo andino, parecían tímidas, escondidas tras una fina capa de neblina. De repente, una figura emergió de la penumbra del camino, tan silenciosa que Sor Clara no la notó hasta que estuvo a pocos pasos de ella. Era un anciano, de complexión delgada, con un rostro surcado por profundas arrugas que parecían mapas de vidas incontables. Vestía ropas humildes, de un color indefinible, casi mimetizándose con la oscuridad. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad extraña, una luz azulada que perforaba la noche.
No llevaba bastón, ni equipaje, ni nada que indicara de dónde venía o a dónde iba. Simplemente estaba allí, inmóvil, observándola con una quietud inquietante. Sor Clara, sobresaltada pero no asustada, se preguntó si el hombre también esperaba el autobús o si simplemente se había perdido. Se disponía a ofrecerle una palabra de consuelo o una porción de pan, cuando el anciano, con una voz rasposa pero cargada de una extraña autoridad, pronunció las palabras que resonarían en su memoria por el resto de sus días. «No suba a ese autobús», dijo, señalando con un movimiento casi imperceptible de la cabeza hacia las luces que ya se veían en el horizonte, los faros del vehículo que se acercaba, cortando la oscuridad como dos ojos amarillos. La advertencia fue seca, rotunda, sin explicación, sin preámbulo. Sor Clara se detuvo, con la cesta de panes aún en sus manos. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué le decía eso? ¿Era un loco, un profeta, un alma perdida que intentaba alertarla de algún peligro? La lógica le dictaba ignorar al extraño. El autobús era su única opción, la única manera de que esos niños tuvieran algo en sus estómagos por la mañana. Pero había algo en la voz del anciano, en la firmeza de su mirada, que le impedía moverse, que paralizaba su voluntad de subir al vehículo que ya frenaba ruidosamente frente a ellos. El autobús era viejo, ruidoso, con la pintura descolorida y las ventanas empañadas, pero era el único transporte disponible. Las puertas chirriaron al abrirse, revelando un interior tenuemente iluminado, con algunas figuras somnolientas en los asientos. El conductor, un hombre barbudo al que Sor Clara conocía de vista, la miró con extrañeza al ver que no se movía. «Sor Clara, ¿sube o no sube?», preguntó, su voz resonando en el frío de la noche. Ella estaba en una encrucijada, una decisión que se sentiría como un abismo bajo sus pies. Miró al anciano, quien seguía allí, inmóvil, sus ojos fijos en ella con una intensidad que casi dolía. No había reproche, no había súplica, solo una profunda quietud. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existieran ella, el anciano y el autobús humeante. La fe de Sor Clara, tan sólida en sus fundamentos, de repente se tambaleó ante lo inexplicable. ¿Debería confiar en este desconocido, en esta voz sin rostro, o en la razón y la necesidad de los niños? Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Los panes se estaban enfriando en su cesta, y los niños esperaban. Pero la imagen del anciano, su advertencia perentoria, se había clavado en su alma como una astilla. Una extraña intuición que rara vez fallaba a lo largo de su vida le susurró que debía escuchar. No podía explicarlo, no había una razón lógica. Pero esa voz interna, esa sensación visceral, era más fuerte que cualquier argumento racional. Con un nudo en la garganta, y sintiendo la mirada del conductor sobre ella, Sor Clara dio un paso atrás. «No», dijo, su voz apenas un susurro. «No voy a subir esta noche». El conductor la miró con asombro. Luego encogió los hombros y cerró las puertas con un siseo. El autobús, con un rugido de motor, se puso en marcha. Sus luces traseras desvaneciéndose lentamente en la oscuridad, dejando a Sor Clara sola de nuevo en el frío cruce con el anciano. Pero cuando giró para buscarlo, él ya no estaba. Se había esfumado, tan silenciosamente como había aparecido, dejando tras de sí solo el eco de su advertencia y un vacío inexplicable en el aire. ¿A dónde había ido? ¿Y qué significado tenía todo aquello? La respuesta se sentiría como un puñetazo en el alma en las primeras luces del amanecer. Sor Clara se quedó inmóvil, paralizada. El frío de la noche ya no era el único que le helaba la sangre, sino la extraña ausencia del anciano.
Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Había sido real? ¿Había imaginado todo? Su mente intentaba desesperadamente buscar una explicación lógica, pero ninguna encajaba. La farola parpadeaba con menos intensidad ahora, como si el misterio de la noche le hubiera robado también su energía. Los panes en su cesta, antes un consuelo cálido, ahora pesaban como plomo, recordándole su misión incumplida. Con un suspiro de resignación, decidió que lo mejor sería volver al convento, intentar buscar otro medio de transporte por la mañana, o tal vez simplemente esperar al día siguiente para hacer la entrega. El camino de regreso se sintió más largo y solitario que nunca. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de hojas bajo sus pies resonaba con el eco de la voz del anciano. La luna, ahora más visible, proyectaba siluetas alargadas y distorsionadas de los árboles que parecían brazos esqueléticos alzándose hacia un cielo indiferente. Llegó al convento exhausta, su alma más cansada que su cuerpo. Las hermanas ya dormían. En la quietud de su celda intentó orar, pero las palabras se le atascaban en la garganta, la imagen del anciano y su advertencia girando sin cesar en su cabeza. Había cometido un error al no subir. Había priorizado una extraña intuición sobre la necesidad de los niños. La culpa comenzaba a roerla, un gusano persistente que se retorcía en su conciencia. No podía sacudirse la sensación de que había algo profundamente significativo en lo que había pasado, algo que se le escapaba, como arena entre los dedos. Finalmente, el sueño la venció, un sueño inquieto y lleno de imágenes fragmentadas del autobús, el anciano y un abismo oscuro. El amanecer trajo consigo no el consuelo habitual de la luz, sino una noticia que desgarraría la quietud del convento y el corazón de Sor Clara. Fue la hermana Elena, con el rostro pálido y los ojos llenos de horror, quien irrumpió en la capilla donde Sor Clara se encontraba en oración matutina. «Sor Clara, el autobús de anoche», exclamó, apenas pudiendo articular las palabras. «Se fue por el barranco cerca de la Quebrada del Diablo. ¡No hay sobrevivientes!». La noticia cayó sobre ella como un rayo. El mundo pareció detenerse, el aire se volvió denso, irrespirable. La sangre se le heló en las venas. No podía ser. La Quebrada del Diablo era conocida por su pronunciada bajada y sus curvas cerradas, un lugar temido por los conductores. Un escalofrío helado le recorrió cada célula de su cuerpo, muy diferente al frío de la noche. Las palabras de la hermana Elena se repetían en su mente. «No hay sobrevivientes», una y otra vez, martilleando su conciencia. De repente, la imagen del anciano, su mirada intensa, su voz grave, cobró un significado aterrador y divino a la vez. Él lo sabía, él había sabido lo que pasaría. Su advertencia no había sido la divagación de un viejo loco, sino un mensaje de vida o muerte. Las piernas le flaquearon y tuvo que apoyarse en un banco para no caer. La culpa que la había atormentado durante la noche se transformó ahora en un miedo visceral, seguido de una gratitud abrumadora. Si hubiera subido, ella también habría estado allí, entre los muertos. Su propia vida había sido salvada por la intervención de un extraño que apareció y desapareció como una sombra. El silencio de la capilla, antes un remanso de paz, se llenó ahora con el eco de la tragedia y la magnitud de su salvación. Las demás hermanas, al enterarse, se reunieron en shock y dolor. Los nombres de los pasajeros, de los que se sabía, comenzaron a circular en susurros. El panadero del pueblo, la joven madre que visitaba a su familia, el estudiante que regresaba a casa. Cada nombre era una punzada para Sor Clara, la conciencia de que cada una de esas almas, con sus vidas y sus sueños, se había desvanecido. Y ella,
por una extraña y misteriosa razón, había sido perdonada. Las preguntas se agolpaban en su mente, exigiendo respuestas que la razón humana no podía ofrecer. ¿Por qué ella? ¿Por qué la había elegido ese anciano para advertirle? ¿Quién era él en realidad? La figura del viejo, su rostro enigmático, sus ojos azules penetrantes se incrustaron aún más profundamente en su memoria. Ya no era un simple evento inusual, sino el principio de un misterio que Sor Clara sentía que debía desentrañar. No podía simplemente aceptar su salvación sin intentar comprender el milagro que la había rodeado. La vida de aquellos que habían perecido en el barranco, la brutalidad de su final, contrastaba dolorosamente con el regalo que ella había recibido. La gratitud se mezclaba con una necesidad imperiosa de buscar, de entender, de encontrar al mensajero de su destino. Pero ¿cómo encontrar a alguien que había aparecido de la nada y se había desvanecido en el mismo aire andino? La tarea se antojaba imposible, una búsqueda en la neblina del tiempo y el espacio. Sin embargo, Sor Clara sabía, con una certeza que iba más allá de la razón, que debía intentarlo. Este hombre no era un simple mortal. Su instinto le decía que se trataba de algo más, algo que trascendía lo terrenal. La búsqueda de la verdad sobre este enigmático Salvador se convertiría en el nuevo propósito de su existencia, una misión que la llevaría a los confines de la fe y la razón. La pregunta que la perseguía sin cesar era: ¿cómo encontraría a alguien que no quería ser encontrado, a alguien que parecía no pertenecer a este mundo? La determinación de Sor Clara, alimentada por el asombro y una profunda necesidad de comprensión, era tan inquebrantable como las cumbres que rodeaban el convento. No podía descansar, no podía cerrar los ojos sin ver el rostro sereno del anciano, sin escuchar el eco de su advertencia. Sabía que su búsqueda sería ardua, que muchos la considerarían una quimera, pero la convicción de que aquel encuentro no había sido una casualidad la impulsaba. Decidió empezar por el principio, el cruce de caminos donde todo había ocurrido. Al día siguiente, ignorando las miradas curiosas de las hermanas y las veladas sugerencias de que descansara y se recuperara del shock, Sor Clara volvió al lugar. El sol de la mañana revelaba cada detalle que la oscuridad había ocultado. El asfalto gastado, las hierbas silvestres que crecían entre las grietas, la solitaria farola, ahora un objeto inerte y sin magia. No había rastro del anciano, ni una huella, ni un objeto olvidado, ni el más mínimo indicio de que alguien hubiera estado allí, aparte de ella misma. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Comenzó a preguntar a los pocos campesinos que se movían por la zona, a los vendedores ambulantes que ocasionalmente pasaban por el cruce. Ha visto a un anciano, delgado, de ojos muy brillantes, que vestía ropas oscuras. Preguntaba con una esperanza que se desvanecía con cada negativa. Algunos la miraban con compasión, pensando que el trauma del accidente la había afectado. Otros simplemente negaban con la cabeza, sin recordar haber visto a nadie con esas características. Nadie, absolutamente nadie recordaba a aquel hombre. La frustración comenzaba a instalarse, fría y persistente, pero no lograba apagar la llama de su propósito. Sor Clara no se dio por vencida. Si no estaba en el cruce, quizás vivía cerca. Amplió su radio de búsqueda, visitando las pocas casas dispersas en las laderas de las montañas, los pequeños caseríos que se aferraban a la vida en aquel paisaje remoto. Caminaba kilómetros bajo el sol y el frío andino, su hábito levantando polvo en los caminos de tierra. Tocaba puertas viejas de madera, se presentaba con humildad y repetía su descripción, su voz a veces temblorosa por el cansancio o la desesperanza creciente. En cada puerta, la misma respuesta. «No, Sor Clara, no hemos visto a nadie así por aquí»,
solo los de siempre. O quizás fue un caminante, de esos que aparecen y desaparecen. Pero la descripción de caminante no encajaba con la figura serena y enigmática que ella había encontrado. No había parecidos con los vagabundos o ermitaños que a veces se aventuraban por la zona. La ausencia de cualquier rastro, cualquier conexión con el mundo tangible, le resultaba profundamente perturbadora. Era como si el anciano existiera solo en ese instante preciso, en ese cruce de caminos, para cumplir su misión y luego disolverse en el aire. Las noches, antes un refugio, se volvieron un tormento de pensamientos. La magnitud del accidente seguía presente en la mente de todos, y Sor Clara sentía una responsabilidad ineludible. ¿Y si el anciano había salvado a otros también, en otras ocasiones? ¿Y si era parte de una red invisible de protección? Su mente, entrenada en la fe y la teología, intentaba ahora procesar lo que parecía ser un milagro en su estado más puro, una intervención divina que desafiaba toda explicación dogmática. Las hermanas, aunque respetuosas, no dejaban de expresar su preocupación por su salud mental, sugiriendo que rezara y dejara el asunto en manos de Dios. Pero Sor Clara sentía que Dios ya había actuado, y ahora le tocaba a ella entender cómo. Un día, mientras visitaba un pequeño puesto de mercado en un pueblo algo más grande, a varias horas de camino del convento, Sor Clara se encontró con una vendedora de hierbas medicinales, una mujer muy anciana, con los ojos cansados pero sagaces. Después de comprar algunas infusiones para las hermanas enfermas, Sor Clara, impulsada por un último destello de esperanza, le preguntó sobre el anciano. La vendedora, con una calma que contrastaba con la prisa del mercado, la escuchó atentamente, sus ojos fijos en el rostro de Sor Clara. Cuando terminó de describir al hombre, la anciana guardó silencio por un largo momento, sus arrugas acentuándose. Luego, con una voz baja y apenas audible, dijo: «Hay historias, Sor Clara, historias que se cuentan en voz baja, de generación en generación, sobre aquellos que no son de este mundo, pero que caminan entre nosotros cuando el peligro acecha. Aparecen y desaparecen sin dejar rastro, como la neblina de la montaña». Sus palabras no ofrecieron un nombre, ni una dirección, pero encendieron una nueva chispa en el alma de Sor Clara. No estaba loca. No había sido una alucinación. Había otros que conocían o creían en tales presencias. La vendedora de hierbas no pudo dar más detalles, alegando que eran cosas viejas de las abuelas, pero la simple confirmación de que su experiencia no era única, de que la gente hablaba de caminantes silenciosos, fue suficiente. Un velo, tenuemente, comenzó a levantarse. La intuición de Sor Clara le decía que estaba en el camino correcto, que el anciano no era de carne y hueso como ella, pero que su existencia era innegable. Pero, ¿quiénes eran esos caminantes silenciosos? ¿Y cómo podía Sor Clara encontrar a uno de ellos que parecía no querer ser encontrado, que solo aparecía cuando la vida de alguien pendía de un hilo? La incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra. Las palabras de la anciana vendedora resonaron en la mente de Sor Clara como una melodía ancestral, una clave para un enigma que antes parecía inescrutable. Caminantes silenciosos. La frase misma evocaba una imagen de seres etéreos, observadores de la humanidad desde los bordes de la existencia. Ahora que tenía una dirección, una pista, aunque fuera tenue, Sor Clara sintió una renovada energía. Ya no era una búsqueda a ciegas, sino la exploración de un folclore olvidado, de creencias que se aferraban a la cultura andina como la musgo a las rocas milenarias. Regresó al convento con un nuevo propósito, y esta vez sus hermanas notaron el cambio.
Su semblante, antes marcado por la fatiga y la confusión, mostraba ahora una chispa de determinación, una luz que las intrigaba y las preocupaba a partes iguales. Decidió que la biblioteca del convento, un lugar polvoriento y rara vez visitado, podría contener respuestas. Quizás en los antiguos pergaminos, en los libros olvidados por generaciones de monjas, encontraría alguna mención a estas figuras protectoras. Pasó días enteros inmersa entre estanterías repletas de volúmenes empastados en cuero, con olor a humedad y a siglos de silencio. Revisó tratados de teología, historias de santos, crónicas locales, pero nada, o al menos nada explícito que hablara de caminantes silenciosos, o seres que intervenían directamente en la vida de las personas de forma tan literal. La frustración amenazaba con regresar, pero el recuerdo de la mirada del anciano, su firmeza, la anclaba a su propósito. Sabía que la verdad estaba allí, oculta en algún pliegue del tiempo, esperando ser descubierta. En medio de su búsqueda, Sor Clara comenzó a experimentar sensaciones extrañas. A veces, mientras caminaba por los pasillos del convento o en la quietud de la capilla, sentía un leve cambio en la atmósfera, un ligero susurro en el aire, o una fragancia sutil a jazmín y papel viejo que aparecía y desaparecía en un instante. Era la misma fragancia que había percibido fugazmente la noche del encuentro con el anciano. ¿Era su imaginación? ¿Era el estrés? ¿O era una señal, un indicio de que el anciano, o lo que fuera, estaba cerca, observándola, guiándola de alguna manera? La línea entre la realidad y la percepción se difuminaba para Sor Clara. Empezó a prestar atención a cada detalle, a cada sombra, a cada ruido sutil. A veces sentía una presencia detrás de ella, un calor repentino en la nuca, pero al girarse solo encontraba el vacío. Las hermanas, ajenas a sus búsquedas esotéricas, solo veían a una Sor Clara más distraída, a menudo perdida en sus pensamientos, con una mirada a veces lejana, a veces intensamente concentrada. Algunos días su fe se tambaleaba. ¿Y si todo era producto de su mente, un intento desesperado de su cerebro por encontrar sentido a un trauma inexplicable? El autobús, el accidente, la muerte de tantos inocentes, la carga emocional era inmensa, pero luego recordaba la claridad de la advertencia del anciano, la seguridad en sus ojos, la forma en que se había desvanecido. No, aquello no podía ser una fantasía. Era demasiado real, demasiado vívido. La presencia que sentía, por más sutil que fuera, era demasiado persistente para ser solo una ilusión. Un atardecer, mientras Sor Clara se retiraba a su celda después de otra jornada infructuosa en la biblioteca, sus ojos se posaron en un rincón oscuro, olvidado, detrás de un viejo confesionario que nadie usaba ya. Allí, entre telarañas y polvo, vio lo que parecía ser una pequeña caja de madera. Estaba cubierta de símbolos tallados, desgastados por el tiempo, pero aún visibles. La caja no parecía pertenecer al convento, no seguía el estilo de los objetos religiosos habituales. Con el corazón latiéndole con fuerza, Sor Clara la rescató. Al abrirla, encontró en su interior un pequeño medallón de plata, oxidado y con un grabado apenas legible, y lo que parecía ser un fragmento de pergamino enrollado tan antiguo que se deshacía con solo tocarlo. Pero lo más sorprendente fue lo que encontró debajo, un libro. Un volumen pequeño, encuadernado en cuero oscuro y sin título en el lomo. Su aspecto era inconfundiblemente antiguo, sus páginas amarillentas y frágiles. Al abrirlo con sumo cuidado, Sor Clara se dio cuenta de que no estaba escrito en latín ni en español. La caligrafía era intrincada, elegante, pero los caracteres eran desconocidos para ella. Sin embargo, en una de las primeras páginas había un dibujo a pluma,
esquemático pero evocador. La silueta de un hombre anciano, delgado, con un bastón que parecía ramificarse como un árbol, y a su lado, la figura de un ave que parecía un guardián. Y debajo del dibujo, un símbolo que ella había visto antes, grabado en el medallón. Su respiración se aceleró. ¿Podría ser este el camino? ¿Podría este libro, olvidado en el rincón más recóndito del convento, ser la clave para desentrañar el misterio del caminante silencioso y su propia salvación? Sentía una urgencia inmensa, una necesidad imperiosa de descifrar sus secretos. La posibilidad de encontrar respuestas estaba ahora más cerca de lo que nunca había imaginado, pero el contenido de aquel libro era un enigma en sí mismo, un muro de letras desconocidas. El hallazgo del libro y el medallón fue un punto de inflexión para Sor Clara. La esperanza, antes una brasa intermitente, ahora ardía con renovada fuerza. No estaba volviéndose loca, y sus sensaciones no eran meras ilusiones. Había una verdad oculta, ancestral, esperando ser revelada. El problema era el idioma. Las intrincadas letras del libro no se parecían a nada que hubiera visto antes, ni latín, ni griego, ni los dialectos locales que algunas hermanas más ancianas conocían. Pasó las siguientes semanas inmersa en la tarea de intentar descifrarlo. Con una paciencia infinita, comparó caracteres, buscó patrones, dibujó símbolos. Era una labor detectivesca y monástica a la vez, una prueba de su fe y su intelecto. Las horas se fundían en días y los días en semanas. A menudo se quedaba hasta altas horas de la noche, bajo la tenue luz de una vela, su rostro iluminado por la determinación y la fascinación. La piel de sus dedos se manchaba con el polvo de las páginas y la tinta vieja, un olor que ahora asociaba con la búsqueda de la verdad. Las hermanas, al verla tan absorta, se preocupaban, pero también sentían una extraña reverencia por su incansable dedicación. Algunas pensaban que era una especie de penitencia, otras que Sor Clara estaba en camino de descubrir alguna revelación mística. Lo cierto era que ella estaba más conectada con su propósito que nunca. Finalmente, tras muchas noches de desvelo y frustración, encontró una sección con anotaciones marginales en un latín muy antiguo, casi ilegible. Eran comentarios de alguna monja anterior que, al parecer, había intentado traducir o interpretar fragmentos del texto original. Con un diccionario de latín arcaico en una mano y una lupa en la otra, Sor Clara comenzó a desentrañar las primeras frases. Lo que encontró la dejó sin aliento. El texto hablaba de protectores velados, de almas luminosas que caminan por la tierra en los momentos de mayor penumbra. Describía cómo estos seres, a menudo confundidos con ancianos o vagabundos, aparecían para ofrecer una guía sutil, una advertencia, una luz en la oscuridad a aquellos que estaban destinados a un propósito mayor, o a quienes simplemente necesitaban una segunda oportunidad. No eran de carne y hueso en el sentido ordinario, sino esencias de luz condensada, capaces de adoptar una forma perceptible para los humanos, aunque siempre con un aura de misterio y una fugacidad que les permitía desvanecerse sin dejar rastro. La vendedora de hierbas no estaba equivocada. Los caminantes silenciosos existían. El libro los llamaba vigilantes del umbral, seres cuya misión era mantener un equilibrio, interviniendo solo en puntos críticos de la existencia humana. La descripción del libro del vigilante del umbral coincidía asombrosamente con su experiencia. El anciano que la había advertido era uno de ellos. Su corazón se hinchó con una mezcla de asombro, gratitud y una profunda humildad. Ella, una humilde monja de un convento olvidado, había sido elegida para recibir la intervención directa de uno de estos seres. El libro detallaba cómo estos vigilantes
Nunca forzaban una decisión. Simplemente presentaban la verdad, la advertencia, y dejaban al individuo la libertad de elegir. La elección de Sor Clara de no subir al autobús había sido suya, pero la información que la guió fue un regalo de este ser. La sensación de la presencia que había estado sintiendo, el susurro en el aire, el aroma a jazmín y papel viejo, todo cobraba sentido. El vigilante no se había marchado del todo. Seguía cerca, observándola, quizás complacido de que ella estuviera buscando la verdad, desvelando el velo que cubría su existencia. Este no era un ángel con túnicas blancas y arpas, sino algo más antiguo, más elemental, una fuerza protectora arraigada en la misma estructura del cosmos. La historia se volvió más grande, más profunda. No era solo su salvación personal, sino una ventana a un mundo oculto de guardianes invisibles que velaban por la humanidad. El libro hablaba de que estos seres a veces dejaban una marca, un objeto sutil, un recordatorio físico de su intervención, para aquellos que estuvieran lo suficientemente atentos para encontrarlo. ¿Qué tipo de marca podría ser? ¿Y cómo la encontraría? La expectativa era casi insoportable, una búsqueda del tesoro espiritual que la mantenía en vilo. Con cada palabra que lograba descifrar del antiguo tomo, el velo entre su mundo y el de los vigilantes del umbral se hacía más delgado para Sor Clara. El libro no solo hablaba de la existencia de estos seres, sino también de su naturaleza, de la energía sutil que los rodeaba y de las formas en que interactuaban con el mundo humano. Mencionaba que su presencia se manifestaba a menudo a través de cambios imperceptibles en el entorno. Una brisa repentina en un día tranquilo, un cambio de temperatura inexplicable, o como ella había experimentado, una fragancia peculiar que parecía no tener origen. Estas eran las huellas etéreas que dejaban a su paso, señales para aquellos lo suficientemente sensibles como para percibirlas. La monja se sentía ahora como una exploradora de lo invisible, una cartógrafa de lo inmaterial. El texto, escrito en una época donde lo místico y lo terrenal no estaban tan rígidamente separados, describía cómo estos guardianes eran, en esencia, manifestaciones de la compasión universal, fragmentos de una conciencia superior que se materializaban para corregir desequilibrios o evitar tragedias inminentes. Su intervención no era una imposición, sino una oferta, un empuje suave hacia el camino correcto. El libro también profundizaba en la idea de los símbolos del recuerdo. Eran pequeños objetos, a menudo naturales o de manufactura simple, que los vigilantes podían imbuir con una fracción de su energía. Estos objetos no tenían poder mágico en sí mismos, pero servían como un ancla para la memoria, un recordatorio tangible de la intervención, y a veces una fuente de consuelo o guía para el protegido. Eran como una carta, firmada con un emblema invisible. El medallón que había encontrado en la caja, el grabado apenas legible, sería uno de esos símbolos. Lo examinó de nuevo con una lupa. Los trazos borrosos se asemejaban a los que había visto en una de las ilustraciones del libro, una espiral ascendente que terminaba en una pequeña estrella. El sello del guía, lo llamaba el texto. Era una representación de la ascensión del espíritu y la luz que guía en la oscuridad. El corazón de Sor Clara palpitaba con una emoción que pocas veces había sentido. Era como si un rompecabezas de su propia vida, de su propia salvación, finalmente encajara con una precisión milimétrica. Cada pieza, cada sensación extraña, cada encuentro, cada duda y cada hallazgo se unían para formar una imagen clara y asombrosa. Entendió que el anciano no era un ángel con túnicas blancas y arpas, sino un guardián silencioso,
un espíritu encarnado temporalmente para susurrarle una verdad que la salvaría. La monja, sentada en su celda con el libro abierto y el medallón en su mano, sentía una conexión profunda y serena con aquel ser. No había miedo, solo una inmensa gratitud. Su fe, antes una convicción religiosa, se había transformado en una experiencia personal, palpable, irrefutable. Ya no era una creencia abstracta, sino una verdad vivida, encarnada en el acto de un anciano en un cruce solitario. El texto también advertía que los vigilantes del umbral raramente dejaban una marca en el lugar de la intervención. Preferían que el protegido la encontrara por sí mismo o que ésta apareciera en un momento posterior como un regalo tardío. Esto explicaba por qué no había encontrado nada en el cruce de caminos. El objeto debía estar en algún lugar cercano a ella, en su entorno, esperando el momento adecuado para ser revelado. La descripción de estos objetos era a menudo de piedras lisas, maderas pulidas por el río o pequeñas piezas de metal sin valor aparente. Su mente comenzó a buscar. ¿Había visto algo así? ¿Algún objeto que no fuera suyo, que hubiera aparecido misteriosamente en el convento o en sus cercanías? La búsqueda ahora se había vuelto más íntima, más personal. Sentía que el vigilante, su protector, la estaba guiando a través de las páginas del libro, preparándola para el encuentro final con el símbolo del recuerdo. Una parte de ella sentía que debía revisitar el cruce, pero no con la esperanza de encontrar al anciano, sino con la de percibir las huellas etéreas que el libro describía, buscando la marca que confirmaría todo. Impulsada por la revelación del libro y la inquebrantable certeza de que una marca la esperaba, Sor Clara decidió regresar al cruce de caminos. Esta vez, su expedición no era una búsqueda desesperada, sino una peregrinación. Llevaba el medallón del sello del guía, colgado discretamente bajo su hábito, y la sabiduría del libro grabada en su corazón. Quería sentir el lugar, percibir esas huellas etéreas de las que hablaba el texto. La tarde era fresca, y el viento silbaba entre los pinos, con una melodía que le pareció diferente, casi una invitación. Al llegar, se detuvo en el mismo punto donde había estado la noche fatídica. Cerró los ojos, intentando sintonizar con el ambiente, no con la vista, sino con todos sus sentidos. El aroma familiar de la tierra húmeda y las hierbas silvestres le llegó, pero entremezclado con él, de forma sutil pero inconfundible, percibió de nuevo la fragancia a jazmín y papel viejo. Era tenue, casi etérea, pero estaba allí rodeándola como un abrazo invisible. Respiró hondo, su corazón palpitando con una mezcla de emoción y reverencia. Abrió los ojos y comenzó a rastrear el suelo con la mirada, no buscando un objeto evidente, sino algo fuera de lugar, algo que no encajara con el entorno. Caminó despacio, sus ojos escaneando cada piedra, cada trozo de ramita, cada mota de polvo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, proyectando sombras largas y danzantes. Mientras se acercaba al punto exacto donde el anciano había estado de pie, donde le había pronunciado la advertencia, una pequeña protuberancia en la tierra llamó su atención. No era una roca común, ni un desecho. Era algo diferente. Con manos temblorosas, se arrodilló y apartó con cuidado las pequeñas piedras y el polvo que lo cubrían. Allí, semienterrado, encontró un objeto pequeño, liso, de un gris oscuro, casi negro. No tenía forma definida. Era ovalado como una piedra de río, pero su superficie era perfectamente lisa y cálida al tacto, a pesar del frío del atardecer. No era de la zona, no se parecía a ninguna de las rocas locales. Era una pieza foránea, colocada allí deliberadamente. Al sostenerla en la palma de su mano, sintió una vibración tenue,
un pulso suave que resonaba con la paz que había experimentado al descifrar el libro. Era imposible que fuera una simple coincidencia. Esta era la marca, el símbolo del recuerdo que el vigilante le había dejado. Con el corazón desbordado de emoción, Sor Clara acercó la piedra a sus ojos. La luz menguante del atardecer revelaba lo que parecía ser una incisión mínima, casi invisible a primera vista. Al principio pensó que era una imperfección natural, una veta en la piedra, pero al mirarla con más detenimiento y con la imagen del libro en su mente, se dio cuenta de que era un símbolo. No era el mismo sello del guía del medallón, sino una variación, un diseño más elemental, casi primitivo, que el libro describía como el sello de la gracia oculta. Era un pequeño círculo con una espiral que nacía de su centro y se extendía hacia el exterior como una onda que se propaga. El texto había explicado que este símbolo representaba la intervención silenciosa y la gracia que se concede sin ser solicitada, la protección que emerge de lo más profundo. Era un símbolo de esperanza, de una ayuda que viene sin rostro, sin nombre, pero con una fuerza inquebrantable. La prueba definitiva estaba en sus manos. El anciano no era una ilusión, ni un fantasma. Era una entidad real, una fuerza protectora que había intervenido directamente en su vida, salvándola de una muerte segura. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sor Clara, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora, de una comprensión que trascendía todo lo que había aprendido en su vida monástica. La piedra era un ancla, un recordatorio tangible de que no estaba sola, de que el universo en su infinita sabiduría velaba por ella y por aquellos que estaban en el camino de la vida. Pero, ¿qué debía hacer ahora con este conocimiento, con esta prueba irrefutable de lo divino en lo mundano? La responsabilidad de este secreto era inmensa. Con la piedra del sello de la gracia oculta firmemente apretada en su palma, Sor Clara regresó al convento. El viaje de vuelta fue diferente, no como el de una monja exhausta y confundida, sino el de una mujer transfigurada por una revelación. Cada paso resonaba con la certeza de lo que había descubierto. Al llegar a su celda, se sentó, el libro de los vigilantes del umbral abierto sobre su mesa, el medallón a un lado y la piedra, su preciado tesoro, en el centro. La comparó de nuevo con las descripciones e ilustraciones del libro. No había duda alguna. El símbolo en la piedra, el suave calor que emanaba de ella, el aroma a jazmín y papel viejo que ahora parecía más persistente en su celda, todo confirmaba la verdad. El anciano era su vigilante, su protector silencioso. La comprensión de esta realidad se asentó en su alma con una calma profunda, pero también con una gran responsabilidad. Era un secreto que debía custodiar, no para sí misma, sino para lo que representaba. La mente de Sor Clara, habituada a la teología y la interpretación de los textos sagrados, comenzó a tejer una nueva narrativa para su propia vida y para la existencia de lo divino. No era una cuestión de dogmas rígidos, sino de una espiritualidad viva, de una conexión directa con fuerzas que operaban más allá de la comprensión humana. Se dio cuenta de que su salvación no había sido una casualidad fortuita, sino el resultado de una intervención deliberada, una mano invisible guiándola en el momento de mayor peligro. La gratitud que sentía era tan profunda que apenas podía contenerla. Era una gratitud no solo por su vida, sino por la revelación de que tales guardianes existían, que la compasión universal tenía rostros y formas que desafiaban las expectativas. Su fe, que ya era sólida, se profundizó hasta convertirse en una convicción inquebrantable, una certeza de que el amor y la protección divina estaban presentes en cada esquina de la vida,
incluso cuando no se veían. La experiencia la había transformado, dándole una nueva perspectiva sobre el sufrimiento, la esperanza y el misterio de la vida. Ya no veía la tragedia del autobús como una simple fatalidad, sino como un recordatorio doloroso de la fragilidad humana, contrastada con la potencia de la gracia oculta. Los días se convirtieron en semanas, y Sor Clara continuó su rutina monástica, pero con una diferencia. Había una nueva luz en sus ojos, una serenidad que irradiaba de su ser. Mantenía su descubrimiento en secreto, un tesoro personal que nutría su espíritu. Sin embargo, sabía que este conocimiento no podía ser solo para ella. El libro había hablado de la importancia de compartir la luz que los vigilantes traían, no a través de la adoración, sino a través de la inspiración, de recordar a la humanidad que no estaban solos, que la vida estaba tejida con hilos de protección y milagro. Pero, ¿cómo compartir una historia tan inusual sin ser juzgada, sin que la tildaran de fantasiosa o desquiciada? La gente de su comunidad, aunque piadosa, era pragmática. Una historia de un anciano que desaparece y un autobús que se precipita por un barranco, salvada por una intuición, ya era difícil de digerir. Añadir la existencia de vigilantes del umbral y símbolos mágicos era un paso demasiado grande. Ella no quería que su historia se convirtiera en un cuento fantástico, sino en una fuente de profunda esperanza y reflexión. Entendió que su misión no era propagar una nueva doctrina, sino sembrar la semilla de la fe en la protección incondicional, en la escucha a esa voz interior que a veces nos salva, en la creencia en que hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. El cómo se convirtió en su nuevo dilema. ¿Cómo honrar esta revelación? ¿Cómo compartirla de una manera que resonara con los corazones de la gente, sin exigirles que creyeran en lo imposible, sino invitándolos a sentir lo inexplicable? Sor Clara comprendió que su legado no residiría en la proclamación de una verdad mística, sino en la sutil infusión de esperanza y conciencia en el tejido de la vida cotidiana. Decidió que su misión sería ser un faro silencioso, una fuente de inspiración que recordara a las personas la importancia de escuchar su intuición y de creer en la existencia de una guía invisible. No habló directamente de vigilantes del umbral, ni de símbolos antiguos, sino que transformó su experiencia en una parábola viva. En sus sermones en la capilla, en sus conversaciones con los niños del orfanato, e incluso en sus interacciones con los campesinos de los alrededores, comenzó a enfatizar la importancia de la pequeña voz interior, aquella que a veces nos advierte o nos impulsa a actuar de maneras inexplicables, pero salvadoras. Habló de la fe no solo como un conjunto de creencias, sino como una profunda confianza en la providencia y en los caminos misteriosos que la vida a veces nos presenta. Su historia personal, sin los detalles sobrenaturales, se convirtió en una leyenda local. La monja que no subió al autobús, la única que se salvó de la tragedia. La gente lo atribuía a un milagro, a la mano de Dios o simplemente a la suerte. Pero Sor Clara sabía la verdad, y esa verdad le daba una profunda paz y una autoridad moral que iba más allá de su condición de religiosa. Se convirtió en una consejera escuchada, una fuente de sabiduría tranquila. Cuando alguien se enfrentaba a una decisión difícil, ella siempre les decía: escucha a tu corazón, a esa quietud que te habla. A veces, las respuestas más importantes vienen de donde menos las esperamos, de un susurro, de una sensación. Su forma de hablar era calmada. Sus ojos, antes tan llenos de preguntas, ahora reflejaban una profunda serenidad y una comprensión que parecía trascender el mundo. Los niños del orfanato que la adoraban la veían como una abuela sabia,
siempre dispuesta a escuchar, siempre dispuesta a ofrecer una palabra de aliento. Ella les enseñaba a confiar en sí mismos, a no temer a lo desconocido y a creer que siempre había una luz, incluso en los momentos más oscuros. Les hablaba de la importancia de la bondad, de la compasión y de cómo estos valores creaban un campo de protección alrededor de las personas. A medida que los años pasaban, Sor Clara envejecía con gracia, su cabello se volvía blanco como la nieve de las cumbres, y las arrugas en su rostro contaban la historia de una vida vivida con propósito y con una profunda conexión con lo divino. La piedra del sello de la gracia oculta permanecía en su celda, un recordatorio silencioso y constante de la intervención que había redefinido su existencia. El libro de los vigilantes del umbral, cuidadosamente guardado, se convirtió en un tesoro que sólo ella conocía, un legado para su propia alma. La comunidad, gracias a su influencia sutil, se volvió más consciente, más atenta a los pequeños signos, a las intuiciones. La gente empezó a hablar de presentimientos y de corazonadas con una nueva reverencia, como si hubieran despertado a una dimensión de la vida que antes ignoraban. El convento, antes un lugar de reclusión, se convirtió en un centro de inspiración, un refugio donde la fe se nutría no solo de ritos, sino de una profunda conexión con el misterio de la vida. Sor Clara, ahora, Sor Clara la Sabia, como la llamaban con cariño, continuó sus labores, horneando pan para los niños, cuidando la huerta y sembrando semillas de esperanza en cada corazón que encontraba. Pero, en lo más profundo de su ser, sabía que había un último acto, un cierre a este círculo místico, una confirmación final de que su vigilante seguía cerca, observándola. Sabía que llegaría el día en que sentiría de nuevo esa presencia, ese aroma a jazmín y papel viejo, y que entonces el ciclo de su propia guía estaría completo. Los años habían esculpido la figura de Sor Clara, pero no su espíritu, que permanecía tan vibrante y sereno como siempre, un verdadero faro de sabiduría en el corazón del convento andino. Sus ojos, aunque velados por el tiempo, conservaban la misma chispa de la noche en que su vida cambió para siempre, revelándole los hilos invisibles que tejen el destino de la humanidad de formas misteriosas y profundas. Una tarde, al final de su larga y fructífera existencia, sintió una llamada inusual, no una voz audible que resonara en sus oídos, sino una profunda e inconfundible atracción hacia el cruce de caminos, el lugar sagrado de su salvación personal. Era una cita ineludible. A pesar de su avanzada edad y la evidente fragilidad de su cuerpo, la determinación en sus ojos era la misma que la había impulsado a desobedecer al conductor del autobús décadas atrás. Las hermanas del convento, preocupadas por su salud, intentaron disuadirla con tiernas palabras, pero ella, con una sonrisa apacible y un brillo en la mirada, simplemente respondió: «Debo ir. Es un llamado que no puedo ignorar, una promesa que debo cumplir». Con ayuda de un bastón de madera pulida, regalo de uno de los campesinos a quienes había ayudado a lo largo de los años, pasos lentos pero firmes, emprendió el camino familiar, cada huella en la tierra evocando recuerdos de una vida de servicio abnegado y un milagro personal que había transformado su existencia de raíz y para siempre. El sol poniente teñía el horizonte de oro y carmesí, pintando un espectáculo majestuoso que Sor Clara observó con una paz inquebrantable, como si el propio cielo la recibiera con un abrazo cósmico y silencioso. El cruce de caminos estaba igual, la vegetación un poco más frondosa que antes, el asfalto más cuarteado por el paso implacable del tiempo, solo que la farola, ahora más moderna y eficiente, brillaba con una luz más constante, ajena al drama presenciado hace tanto tiempo,
un mudo testigo de lo ocurrido. Al llegar al punto exacto donde la advertencia había sido pronunciada, Sor Clara se detuvo, el aire fresco y puro de la montaña acariciando su rostro, una sensación de familiaridad y plenitud inundándola por completo, como si regresara a casa. Cerró los ojos, no para descansar, sino para sintonizar con algo más allá de lo visible, para escuchar con el alma, más allá de los ruidos y las distracciones del mundo exterior, abriéndose a la inmensidad. Y allí estaba, el inconfundible aroma a jazmín y papel viejo, esa fragancia sutil pero poderosa que sólo ella parecía percibir, más potente que nunca, envolviéndola en una calidez etérea y familiar que la abrazaba suavemente, como un recuerdo tangible de una presencia amada. Sintió una presencia, no una figura física que pudiera ver o tocar, sino una energía vasta y amorosa que la rodeaba por completo, como un abrazo invisible del universo, una confirmación final de su verdad más profunda. No hubo palabras audibles, pero un mensaje claro y silencioso se imprimió en lo más profundo de su corazón, resonando con una verdad ancestral y eterna que se grabó en su ser. Su misión ha sido cumplida, Sor Clara. El círculo de esta intervención divina se cierra, pero la protección perdura en el eco de tu historia y en los corazones que tocaste con tu luz. Has sembrado la luz en los corazones de muchos, y esa luz, mi querida Sor Clara, crecerá y se expandirá sin límites a través de las generaciones venideras, inspirando a otros a escuchar. Una lágrima solitaria, una perla de pura felicidad y de la más profunda gratitud se deslizó por su mejilla. Sabía que era una despedida, el final de un ciclo terrenal, un adiós a su vigilante, a aquel que la había velado y que ahora la liberaba para trascender hacia una nueva existencia. La paz que la invadió era absoluta, una conexión total con la vasta e incomprensible arquitectura del cosmos. El temor a la muerte se desvaneció por completo, reemplazado por la certeza de que la vida era un ciclo continuo y que siempre había guardianes visibles e invisibles en cada etapa del viaje existencial de cada alma. Sor Clara, envuelta en esa luminosa y reconfortante presencia, sonrió, una sonrisa de éxtasis y paz suprema que iluminó todo su rostro. Su rostro, antes marcado por la fatiga de la vejez, se iluminó con una expresión de plenitud y dicha inmensa, como la de una joven en la flor de la vida, rejuvenecida por la gracia. Se sintió ligera, como si su espíritu, desprendiéndose de las últimas ataduras terrenales, estuviera listo para emprender un nuevo vuelo hacia lo desconocido y lo sagrado. Cayó suavemente al suelo, no con la brusquedad de la vejez o el agotamiento final, sino con la gracia sublime de quien se entrega a un sueño profundo y reparador, un descanso eterno en los brazos de la existencia misma, completando su camino. Sus hermanas, que la habían seguido con discreción y preocupación hasta aquel lugar sagrado, la encontraron allí, bajo las primeras estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo andino, con una sonrisa de paz inmaculada en el rostro y la piedra del sello de la gracia oculta, el pequeño talismán gris, aún firmemente apretada en su mano, como un último y conmovedor testimonio de su extraordinario viaje y su inquebrantable fe. Su partida no fue motivo de luto desesperado, sino de profunda reverencia y asombro por la belleza y el misterio de su final, una verdadera bendición. La historia de Sor Clara, la humilde monja que un anciano misterioso salvó de un autobús fatal, se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación en los remotos pueblos andinos, un testimonio vivo de que lo invisible es tan real y poderoso como lo visible,
y que la protección divina se manifiesta de las formas más inesperadas y milagrosas, a menudo a través de los susurros de la intuición y los actos silenciosos de seres que solo buscan guiar a la humanidad hacia su verdadero camino. Su vida fue un eco, un susurro continuo de la advertencia. Escucha esa voz interior, porque podría ser tu ángel de la guarda, el vigilante de tu propio umbral. Y tú, después de escuchar este increíble y conmovedor relato, ¿crees que este tipo de intervención divina, de guardianes invisibles que velan por nosotros, es realmente posible en nuestro mundo, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? ¿Alguna vez has experimentado una intuición tan fuerte, una corazonada o una premonición que te salvó de un peligro inminente o te guió hacia un camino inesperado y fundamental en un momento crucial de tu vida? Si esta conmovedora historia tocó profundamente tu corazón, si resonó contigo y te hizo reflexionar sobre los misterios insondables de la vida y la posible existencia de seres protectores que velan por nosotros, entonces no hay duda. Este video, esta historia, realmente necesitaba llegar hasta ti en este momento preciso. Te invitamos encarecidamente a compartir este relato con aquellos amigos, familiares o conocidos que crees que también necesitan escuchar este poderoso mensaje de esperanza, de protección incondicional y de la magia oculta que a menudo reside en lo cotidiano. Y por supuesto, no olvides dejarnos tu comentario abajo, tu experiencia personal, tu sincera opinión y tus reflexiones sobre estos temas tan profundos son increíblemente valiosas para nosotros y para toda nuestra comunidad. ¿Quién sabe? Tu propia historia, tu propio susurro interior, podría ser la próxima luz que ilumine el camino de alguien más. Esperamos leerte y construir juntos este espacio de reflexión y asombro por las maravillas de la vida.